Buenas noches, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Seguimos el estudio del libro de Romanos y continuamos con lo que trata acerca del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios. Es el capítulo 11, versículo 11 hasta el 24. Estaremos meditando en esta sección muy importante que trata el apóstol Pablo a los romanos. Porque hasta el capítulo 8, él hablaba acerca de la justificación por la fe. Y es como si fuera que de repente pasa a otro tema, acerca de Israel. Pero era muy importante que, como él dice, sus descendientes, sus hermanos en la carne, ellos supieran que son el pueblo de Dios, son el pueblo escogido de Dios. Entonces, Romanos 11 dice, hace una pregunta interesante. La salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Hace una pregunta acá el apóstol Pablo diciendo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En otras palabras, él estaba diciendo, ellos van a estar ahí siempre, permanentemente caídos o desechados. Y él mismo responde, dice, en ninguna manera. Y en muchas preguntas que él hacía antes, en Romanos, también respondía de esa manera, en ninguna manera. ¿Qué significaba eso? Es un no categórico, ¿verdad? Que no es así. Que Dios realmente, por un poco de tiempo, les desecha a ese pueblo por rechazarle. Dice en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Qué significa transgresión? Incumplimiento. Ellos no cumplieron la ley de Dios, desobedecieron. También significa desobediencia. Dice, por su transgresión vino la salvación a los gentiles. La ley fue dada en realidad a los judíos, el pueblo original de Dios. Ahí en el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés la ley para el pueblo judío. Era para ellos. Esa ley, ¿qué pasó? Ellos desobedecieron. Ellos se fueron en pos de otros dioses, fueron rebeldes. Por eso dice acá, por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Nos alcanzó a nosotros, a los gentiles, a otros pueblos. Y eso Jesús también les advirtió a ellos. En Mateo 8:11. La parte decía Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12. Mateo 8, 11 y 12. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos del oriente, dice, vendrán, y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Eso Jesús ya les estaba diciendo a los judíos, que vendrán otros de otros pueblos, otras naciones, para sentarse con Abraham, porque ellos sabían que Abraham era el padre de la fe, el padre de los judíos. Los judíos tenían a Abraham como ejemplo de creyente. Ellos conocían eso. Entonces dice, este pueblo que va a venir se va a sentar con Abraham, o sea que va a ser como su hijo, su pueblo. Por eso dice la salvación a los gentiles, para provocarle a celos. También dice acá, Dios no ha permitido que Israel, su pueblo escogido, caiga en una incredulidad y desobediencia tales que llegasen a un estado insalvable. Es indudable que Él les ha dado espíritu de estupor y ha permitido que sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Eso aprendimos la vez pasada. En el versículo 11, un versículo antes, capítulo 11, versículo 10, decía, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Dios mismo es como si fuera que le rechaza a ese pueblo para que no vean, dice. Acá dice, y agóbiale la espalda para siempre. Tenían ese peso, esa carga del pecado, por rechazarle a Cristo, su ley, por rechazar la ley de Dios. Entonces, por eso dice, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Y también dice, durante un tiempo señalado por Él mismo, Dios ha dejado que divaguen en medio de su ceguera y tinieblas espirituales. Pero su ceguera no es irreversible y su oscuridad nunca ha sido permanente. El grave tropiezo del que habla Pablo
es, por supuesto, el rechazo de Israel hacia su Mesías, Jesucristo. No obstante, el rechazo de Israel hacia el Hijo de Dios mismo y su reino sobre ellos no trastornó el plan de Dios. Por el contrario, el Señor usó esa terrible transgresión de su pueblo para lograr su propio objetivo divino. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Dice, este vasto objetivo tiene dos facetas: traer salvación a los gentiles y a los judíos. Nosotros estamos hablando de la salvación a los gentiles ahora. Entonces, ¿cuál fue el mayor tropiezo de Israel? Al rechazarle a Jesucristo. Ellos le rechazaron a Jesús, el pueblo de Israel. Conociendo ellos la ley, vemos cuando Jesús vino ahí en los evangelios. Los fariseos se le oponían y le cuestionaban, diciendo que él realmente no era el Mesías, que él no era lo que decía ser. No querían aceptar que Jesús era el Mesías, el Señor. Porque ellos esperaban un rey político, esperaban algo diferente. Conociendo ellos la ley, la ley me decía que vendría un profeta, vendría un Mesías, un Salvador. Ellos rechazaron a Cristo, continuamente por su incredulidad. Entonces dice, por esa razón dice, han tropezado los de Israel para que cayesen, dice. Fueron de tropiezo. Y justamente también meditamos eso en el 9, Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo 33. Romanos 9, 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Fueron piedra de tropiezo, dice Israel. ¿Qué fue para ellos piedra de tropiezo para este pueblo de Israel? Jesucristo. Era el Mesías. Era la profecía cumplida. Ellos no querían aceptar que ese era el Mesías. Y al final fue tropiezo para ellos. ¿Y por qué dice el que creyera en él no será avergonzado? Se refiere a Jesús. Era esa piedra, esa roca de Dios. Y para ellos fue ese tropezadero para el pueblo de Israel. Por eso dice acá, han tropezado los de Israel para que cayesen. Justamente ellos tropezaron por esa piedra que es Jesucristo. Vino Jesús, empezaron a rechazarlo. Y en San Juan 1:9 decía, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice. Ahí ya vemos cómo empieza Juan. A los suyos vino. Se refería a su pueblo. San Juan 1:11. A los suyos vino, se refería a su pueblo, un solo pueblo, Israel. Siempre hay una distinción entre Israel, la nación de Israel y los israelitas. Está la nación de Israel, el pueblo en sí, y los israelitas, individualmente. Por eso dice a los suyos, habla en singular, a su pueblo, a Israel. Y los suyos están en plural, no le recibieron, le rechazaron. Vino a su pueblo, y su pueblo no le recibió, dice. Pero ¿qué pasa en el versículo que conocemos 1:12? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron, se refiere a los otros pueblos, a los gentiles, a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio ese derecho a otros pueblos. Porque los judíos decían que nosotros somos hijos de Dios, porque somos hijos de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob, de los patriarcas. Ellos son nuestros padres, conocemos la ley. Ellos pensaban que ellos merecían ser llamados hijos de Dios por el simple hecho de ser israelitas, de nacer en Israel, de ser judíos. Ellos pensaban que ya eran hijos de Dios, que no necesitaban de creer más en Jesús, de aceptar a Cristo. Ellos pensaban que tenían la ley, que estaban asegurados, que tenían el favor de Dios. Por eso dice en San Juan también, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Se refiere a nosotros, a todas las personas que creen en Jesús. Le dio ese derecho de ser llamado hijo de Dios, ese privilegio de ser llamado hijo de Dios. Por esa razón dice, vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. ¿Por qué también Dios hizo eso? Otra faceta. ¿Por qué vino la salvación para provocarle a celos? Vamos a leer eso. En Romanos, decía unos capítulos antes, Romanos 10, 19. Ya meditamos esa la pasada también, Romanos 10, 19 al 20. Romanos 10, 19 al 20 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice,
todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Imagínense, cómo es misericordioso Dios. ¿Cómo Israel le respondía a Dios? Siendo un pueblo rebelde y contradictor. Vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel, cuando Dios les sacó de tierra de Egipto, después de más de 400 años de cautiverio, ellos se quejaban por el desierto. Al cruzar el Mar Rojo, ellos cantaron cánticos al Señor, todo, pero después empezaron a quejarse. Porque no hay agua, no hay comida, muchas cosas. Reclamaban a Dios. Y todo el tiempo, dice, eran un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué contradictor? Porque el Señor les mandaba su palabra. Así dice el Señor, dice, ellos no obedecían, le contradecían. Por eso dice, para provocarle a celos. Por esa razón dice que Dios extendió su gracia a otros pueblos, su misericordia, para enseñarle a Israel lo que estaban desaprovechando ellos. Una salvación tan grande, por gracia. Dios le estaba dando un regalo a ellos, le ofrecía a ellos. Ellos rechazaban continuamente, eran rebeldes. Pero Dios ya hizo un pacto con ellos. Vamos a ver más adelante ese pacto que Dios hizo con ellos. El nuevo pacto. Que también creo que hablaba Jeremías 31, acerca del nuevo pacto. Jeremías capítulo 31. Sí, el nuevo pacto. 31, Jeremías 31. 31. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por esa razón dice, ahí responde el apóstol Pablo, han tropezado los de Israel para que callasen en ninguna manera, porque él conocía ese nuevo pacto, que Dios no se olvidó de su pueblo, que él renueva ese pacto con ellos al prometerle que su ley va a estar en su corazón, en su mente, que ellos se van a acordar del Señor y se van a arrepentir. Algo interesante también en para ir a aprender juntos acerca del pacto. Nosotros a veces escuchamos que uno puede pactar con Dios. Se nos dice, tú puedes pactar con Dios o pacta con Dios. Eso no es bíblico. El ser humano no puede pactar con Dios. Solamente Dios puede pactar con el ser humano. ¿Por qué razón? ¿Qué significa pacto? Es algo inviolable, algo que se tiene que cumplir sí o sí, un acuerdo. Y nosotros como seres humanos siempre le fallamos a Dios. Hacemos una promesa y le fallamos. Y Dios no cumple su promesa. Por esa razón, el único que puede hacer pacto es Dios. Nosotros no podemos pactar con Dios. Sí podemos hacer acuerdo, compromiso, pero pacto no podemos hacer con Dios. Solamente Dios hace pacto con el ser humano. Él hizo pacto con Abraham, con David. Solamente Él hace eso. Y por eso dice, Él hizo ese nuevo pacto con este pueblo, con el pueblo de Israel. Renovó su pacto con ellos. Y puso ese ejemplo, no como el primer pacto que hizo con el padre de ustedes, que ellos dicen invalidaron mi ley en el camino en el desierto. Desobedecieron, fueron rebeldes, invalidaron ese pacto. Entonces Él renovó ese pacto para la casa de Israel. Por eso dice, para provocarle a celos, para que ellos se den cuenta, Dios estaba extendiendo su gracia a otros pueblos, a los gentiles. Y cuando el apóstol Pablo se convirtió, ¿qué le dijo Jesús? Te voy a enviar a los gentiles, una parte. Me decía que es para predicar a los gentiles. Versículo 12, Romanos 11, 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Decíamos la transgresión, entonces su desobediencia, su incumplimiento, es la riqueza del mundo, dice. ¿A qué se refería esa riqueza del mundo? La salvación, algo espiritual. Ese incumplimiento de Israel fue de bendición para otros pueblos. Ellos incumplieron y Dios extendió su gracia a otros pueblos. Entonces fue riqueza para ellos. Y su defección, la riqueza de los gentiles. ¿Qué significa defección? Su fracaso, al rechazar a Cristo, al rechazar la gracia. La riqueza de los gentiles, dice. ¿Cuánto más su plena restauración? Dice. Acá nos está mostrando ahora que Israel se equivocó, invalidó la ley, fracasó, pero dice, ahora también es su plena restauración. Va a haber un momento que va a ser restaurado.
Un poquito más adelante habla también de eso, explica más o menos, me adelanto en este versículo de 11, 25 y 27. Romanos 11, 25 al 27, donde habla de la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahí habla otra vez, dice, entonces va a ser en parte. Ha acontecido Israel endurecimiento en parte, o sea que una parte, no todo Israel. Y eso hablaba del remanente, una minoría que aún cree en Jesús, que va a creer en Él, que ahora quizás están todavía ellos cegados, es esa minoría que Dios va a escoger. Está todavía, como dice acá, en la oscuridad, están todavía en espíritu de estupor, aún no están viendo espiritualmente, a eso se refiere. Por eso dice, para que haya entrado, primero, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nos tiene que alcanzar, dice, a todos. Jesús una parte decía que el evangelio va a ser predicado a toda criatura, a todas las naciones de la tierra. A todos les va a llegar el evangelio. Y después va a volver a su casa, a Israel. Va a buscar a los remanentes, a los esparcidos. Hay muchos judíos esparcidos por todo el mundo. No sabemos, había 12 tribus, se están esparcidos por el mundo. Y Dios lo va a reunir, dice, en un momento. Solamente Dios sabe de eso. Y por eso dice, habla eso, al remanente. Cuando dice acá, todo Israel será salvo, no se refiere a todas las naciones de Israel, a los millones que están ahí, a los que creen, al remanente se refiere, a ese remanente que va a ser salvo. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y leímos también, decía, está en Isaías 59, 20. Y también ya leímos Jeremías 31, 33, donde dice, este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Algo interesante, Dios va a renovar su pacto con ellos, ya renovó, pero primeramente va a tratar con su pecado. Ese pueblo está un pueblo incrédulo, rebelde, tienen que arrepentirse ellos, primeramente, con su pecado. Siempre hablamos de esto, ¿verdad? Es importante orar, hay que orar por Israel. ¿En qué sentido específicamente? Por la conversión de ellos. Que ellos acepten a Cristo, se arrepientan, se humillen y vivan para Jesús. De esa manera hay que orar por Israel. Porque hay muchos que rechazan a Jesús hasta hoy día. Muchos judíos que rechazan a Cristo. Muy poco ahora cristianos verdaderos hay en Israel. Ahora mismo la nación de Israel. Pero hay que orar por esa conversión. Para que ellos tengan, Dios les quebrante su corazón. Por eso dice, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ya vimos la plena restauración de Israel, que Dios se va a encargar después de esa restauración de Israel. Versículo 13, Romanos 11, 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice. ¿Su ministerio cuál era del apóstol Pablo? Predicar a los gentiles, a los no judíos, a los griegos, a los romanos. Justamente esta carta dirigida a los romanos, que eran otro pueblo, otra cultura tenían ellos, y le hizo otra vez, yo les hablo a ustedes, dice, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Él sabía bien su misión, que tenía que predicarle también a ellos, el evangelio. Y los judíos decían que, inclusive los judíos dicen que despreciaban a los otros pueblos, los judíos. Despreciaban a los que no son judíos. Le decían paganos, le decían que no merecían la gracia de Dios. Todo eso. Y por esa razón también Dios dice que lo provocó a celos. Para que ellos se den cuenta que la gracia es para todo aquel que cree. Para que ellos entiendan que no es solamente para ellos. Primeramente sí era para ellos, pero también la gracia se iba a extender a otros pueblos. Había la promesa de eso. Inclusive cuando Dios le prometió a Abraham, una parte decía a Israel, el que te bendice, yo le bendeciré, el que te maldijera, yo le maldeciré. Y dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A qué se refería todas las familias de la tierra? A los gentiles. En ti serán benditas de Abraham. Versículo 14, 11, 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Una vez más está diciendo el apóstol Pablo, es como que a propósito él se va a predicar a los gentiles, a otros pueblos, para que los de su sangre, los judíos, se den cuenta de que él está llevando la palabra de Dios, algo valioso, y hacer salvo a alguno de ellos, se den cuenta de esa salvación, de que es real, de que el apóstol Pablo fue realmente
conoce la palabra, conoce a Cristo, y que los de su sangre, los judíos, se den cuenta y puedan ser salvos también, conozcan la verdad. Por eso dice, hasta él mismo se da cuenta y dice, pueda provocarle a celos a los de mi sangre. Un poquito antes también, justamente el apóstol Pablo decía, en el versículo 9, Romanos 9, 9:3, la elección de Israel. Él mismo decía también, Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice. Él mismo se da cuenta de que su pueblo estaba descuidando una salvación muy grande, que era muy importante que ellos acepten a Cristo, porque era cuestión de vida o muerte eso. Por eso dice, yo mismo, humanamente de corazón, deseara ser separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice. O sea, él amaba a los judíos, él no estaba en contra de ellos. Él lo que quería que ellos acepten a Cristo, que tengan a Jesús como su Señor, que acepten su obra, que se arrepientan. Por esa razón, él predicaba también a los gentiles, para que su pueblo pueda darse cuenta de que él sí hacía la obra de Cristo, hacía ese ministerio. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Su exclusión significa su expulsión, su rechazo. Es la reconciliación del mundo, dice. Porque ellos rechazaron a Jesús, la reconciliación vino para los gentiles, para que se reconcilie con su Dios. Y dice, ¿qué será su admisión? O sea, que si vuelven ellos a confiar en Cristo, sino vida de entre los muertos, dice. Versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hace una comparación. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿A qué se refería esta primicia? Era la primera cosecha en el pueblo de Israel. Su mejor cosecha, ellos ofrecían lo mejor al Señor. La primicia, primeros frutos. Pero en este caso se refiere, dice, ¿a quiénes? A los patriarcas. Abraham, Jacob, Isaac, los primeros, las primicias. ¿Y quiénes son la masa restante? La nación de Israel. Las 12 tribus y esa línea donde vino Jesús, la masa restante, apartada para el Señor. También esta masa restante se refiere a la santidad. La santidad significa ser apartado del pecado, para es consagrarse a Dios, esa masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Cuál es la raíz también acá? Los patriarcas, el pueblo de Israel. Jesucristo mismo viene de ese linaje. También lo son las ramas, dice. Ellos eran las ramas, los judíos. ¿La raíz quién era? Los patriarcas, Jesucristo estaba la raíz, la fuente. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tú siendo olivo silvestre, ¿a qué se refería eso? A los gentiles. No, era la rama original. ¿Y qué pasó? Algunos fueron, dice, desgajados. ¿Qué significa eso? Desprendido de la rama. Los judíos que estaban en falla. ¿Qué dice Dios? Te voy a sacar, te voy a expulsar, te voy a rechazar. ¿Se acuerdan la parábola del vid, San Juan 15? El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquel que no permanece, ¿qué hace? Yo lo echo fuera, dice el Señor, lo quito. Y fueron desgajados, fueron desprendidos de su rama original, esa rama del injerto, de la raíz, del tallo. ¿Y qué pasó entonces? Tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Injertar significa traer otra rama para poner a un árbol original, para aprender y ser uno solo. El olivo era muy común en aquella época, era muy apreciable en el comercio, se fabricaba este aceite, muchas cosas. Olivo silvestre. Y hace una comparación de eso al pueblo gentil. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice. De la raíz que son los patriarcas y de la rica savia del olivo. ¿Qué significa la rica savia? Es la salvación, ¿verdad? Jesucristo mismo, esa promesa. Este pueblo que no merecía el pueblo gentil fue incluido dentro del pueblo judío. Le alcanzó la salvación a nosotros por esa promesa. ¿Y qué nos dice también a nosotros, a los gentiles? No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
No seamos orgullosos, dicen los gentiles. No merecíamos la salvación. La salvación era en realidad para los judíos, era para ellos. Ellos también sin merecer ellos. La promesa era para ellos. Había una promesa, había pacto con ellos, había todo. Inclusive dice, ahí en el versículo Romanos 9, 4, dice mal el apóstol Pablo, Romanos 9, 4, que son israelitas, dice, mi pariente en la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Una vez más está diciendo, ¿verdad? ¿A qué se refería esa savia, como dice acá, la rica savia del olivo? Se refiere a todo esto. Se refiere a la gloria, a la adopción, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Que Dios le dio al pueblo de Israel, su presencia, su promesa. Y dice otra vez de quienes son los patriarcas, dice, Abraham, Isaac, Jacob, y las 12 tribus. Y de los cuales según la carne vino Cristo, esa genealogía, vino Jesús. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Dice. Entonces a eso se refiere esa rica savia del olivo, a toda esa promesa, ese pacto, todo lo que está describiendo acá. A los patriarcas tenemos esa promesa. Por eso también le llamamos a Abraham nuestro padre en la fe, padre de todos los creyentes, dice, en cuanto a la fe, el padre de Abraham. En cuanto a eso, pues él tuvo fe, dice, y esa fe le fue contada por justicia. Creyó en Dios, creyó en su palabra y después obró. No te jactes contra las ramas. Las ramas, ¿quiénes son? Los judíos. Esa raíz son los patriarcas, la promesa. Y si te jactas, sabes que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Dependemos de esa promesa de Dios, dependemos de Cristo mismo. El versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te jactes, no te enorgullezcas. ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué nosotros nos mantenemos de pie? Por la fe en Cristo, por la fe en la palabra, por la fe en esa promesa, estamos de pie. No por mérito nuestro, no por mérito nuestro. Dice. Si hoy día Dios nos llama pueblos, hijos, no es por mérito nuestro. Es por la fe, dice, por la fe en la palabra, estamos de pie. Y dice otra vez acá, no te ensoberbezcas o no te enorgullezcas, sino teme. ¿En qué sentido ese temor? Reverencia a Dios, honrarle a Dios, temer, obedecer su palabra. Eso significa teme, no es el temor de miedo, el temor de reverencia a Dios. Teme eso, porque Dios nos llamó, no siendo su pueblo original. Como leíamos hace rato, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y dice otra vez, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscan. Dios se manifestó a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, al pueblo gentil. Nos extendió esa gracia a través del Evangelio. Pudimos acceder a eso. Se nos predicó, también creímos, como ellos. Y aceptamos esa salvación tan grande. Por eso dice, no tenemos que enorgullecernos por eso, jactarnos, sino temer, orar, ponerle a Dios en primer lugar. Versículo 21, 11-21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará eso. Algo fuerte, ¿verdad? Las ramas naturales, su pueblo escogido, Israel. Muchos fallaron, muchos perecieron en el desierto. Dios no le perdonó a muchos de ellos, que eran su pueblo original. Muy pocos lograron cruzar la tierra prometida. Muy pocos vinieron de ese pueblo, remanente. Y dice, tampoco a ti te perdonará eso. En el sentido de que si uno falla, está en pecado y se rebela contra Dios, eso lo puede apartar del Señor. Si no se arrepiente, si no es pueblo de Dios. Versículo 22. Versículo 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, dice. Imagínense lo que es la advertencia del Señor. Mira, dice, una advertencia. Pues la bondad y la severidad de Dios. Hay dos cosas ahí.
se manifiesta ahí dos caracteres de Dios muy importantes. La bondad, ¿a qué se refiere? A su amor, a su misericordia. Dios demostró misericordia con el pueblo de Israel, les perdonaba, inclusive les perdonaba otra vez. Y su bondad, era bueno con ellos. Les mandó maná en el desierto, fuego durante el día, columna de fuego, porque hacía de noche fuego en el desierto, porque hacía mucho frío en el desierto. De noche columna de fuego y de día nube, por la sombra que le dé sombra. Dios fue bueno con ellos. La bondad y la severidad de Dios. ¿A qué se refiere la severidad de Dios? La justicia de Dios, la ira de Dios, el otro carácter de Dios. Ahí se ve equilibrado el carácter de Dios. Por un lado está su bondad y su severidad. Dos cosas Dios demostró con ellos. Fue bueno con ellos, les bendijo, le dio su promesa, pero también fue severo. Dios también es un Dios de ira, un Dios de justicia, un Dios que es celoso. Por eso le decía yo que no se vayan en pos de otros dioses, que no idolatren a otros dioses, que no se aparten de Él, que confíen en Él, que esperen en Él. Y eso es la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Aquellos que cayeron fueron de tropiezo para muchos. Se rebelaron contra Dios, empezaron a irse tras de otros dioses, querían hacer a su manera las cosas y cayeron. Dice. En el desierto muchos perecieron, muchos murieron en el desierto por desobediencia. Dios fue severo con ellos. Y uno puede preguntarse, ¿acaso Dios es tan injusto? Dice. Dios realmente es justo. Dios le dio una promesa a ellos y esa promesa tenía consecuencias si no se cumplía esa ley, ese mandamiento. Y dice, ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Dice. Una vez más nos vamos a San Juan 15. Jesús nos enseña, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Dice. Ciertamente el ser humano sin Cristo nada puede hacer. Aparentemente puede que se jacte de su conocimiento, su inteligencia, pero eso no le va a servir el día de mañana. El día de mañana cuando esté delante de Dios no le va a servir eso. Si uno permanece en Cristo, ¿qué significa permanecer? Conocer a Cristo, vivir para su reino, obedecerle, ser su discípulo, serle fiel, ese permanecer. Estudiar su palabra, conocerle cada día más. Si permanece en esa bondad. ¿Y qué pasa si uno no permanece? De otra manera, tú también serás cortado. Una de las evidencias de que alguien es hijo de Dios, permanece en Dios, ama a Cristo, permanece en su palabra, quiere honrarle a Cristo. Jesús mismo también decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si uno realmente le ama a Cristo, va a guardar su mandamiento. ¿Qué significa guardar? Entender su palabra, poner en práctica su palabra. Vivir su palabra. Demostrar buenas obras. Eso está en San Juan 15 también, que dice, habla de permanecer, de estar dentro de su voluntad, que permanece en él. Vayamos un poco a San Juan 15, nos decía, donde Jesús explica esa parábola de la vid, los pámpanos, que son las ramas, de lo que estamos hablando. Jesús, la vid verdadera es. Versículo 15, en adelante. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Palabra fuerte del Señor Jesús. ¿Quién es la vid entonces acá también? Jesús mismo, esa raíz que estamos hablando hace rato. Esa raíz, porque dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es la raíz entonces? Jesús es la vid verdadera, la raíz, que sustenta toda la rama y da fruto. ¿Cuáles son esos frutos? Frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia que habla la palabra, fruto que uno evidencia que es hijo de Dios. Ama a Cristo, lee la palabra, hace buenas obras, conoce a su Señor, permanece en Él. Y no es una vida de apariencia. Uno puede aparentar ser cristiano, pero con el tiempo se puede saber eso, con las pruebas. Por eso dice, habla también del fuego ahí. Va a venir el fuego, la prueba,
Y el que no es cristiano no va a permanecer, se va a quemar eso, con la prueba, no va a pasar la prueba. El que es cristiano va a permanecer, va a pasar esa prueba, no va a ser quemado. ¿Por qué? Porque está injertado en esa vid, está en la palabra de Dios, en la roca, en esa piedra, que para los judíos era tropiezo, para nosotros es salvación, dice esa piedra, que es Jesucristo. Y dice, versículo 23, 11-23 Romanos. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Si no permanecieron en incredulidad, dice. Aún ellos, ¿a quién se refería? A su pueblo mismo que era rebelde. Si ellos vuelven a creer, Dios mismo le va a volver a injertar. Dice. Igual si le sacó, le va a volver a injertar. Si creen, si se arrepienten, le va a dar un tiempo. O pasado ese tiempo, como leímos hace rato, Dios lo va a desechar si no se arrepienten. Entonces Dios mismo dice, serán injertados, pues poderosos de Dios para volverlos a injertar, dice. Volverlos a incluir en su familia, a su pueblo rebelde, si se arrepiente. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hablaba entonces de un olivo. Vamos a ver, está el olivo original, que es el pueblo de Israel, y el olivo silvestre. El olivo original ya tenía su rama, ya estaba todo ahí. ¿Y qué hizo Dios? De ese olivo silvestre dice que arrancó una rama e injertó al olivo original, que son los gentiles. Nos está diciendo nosotros. ¿Cuánto más estos? ¿A quién es esto? El pueblo de Israel, que fueron rebeldes, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Se refieren a aquellos judíos el remanente, que aún no tienen esa claridad espiritual, están por el mundo y Dios en un momento le va a quebrantar y van a volver otra vez. No todos, estamos hablando del remanente de Israel, no todo Israel, los que van a creer, van a volver a ser injertados en Cristo, en su familia. También habíamos visto eso, una parte decía en el versículo 11, el remanente de Israel, que vimos el miércoles pasado, donde hablaba del remanente, 11:5, Romanos 11:5. Y en el contexto dice el remanente de Israel, 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, escogido por gracia. ¿A quién se refiere eso? Al remanente de Israel, escogido por gracia. Hubo otra un remanente de eso. Y justamente los discípulos eran judíos. El apóstol Pablo era judío, era israelita. Ellos creyeron en Jesús. Ese remanente creyó en Jesús. Por eso difundió, dice, el evangelio a todas las naciones. Gracias a quiénes? A los judíos justamente, que creyeron en él. Lo primero que predicaban a Pedro, a Pablo, los discípulos en Hechos. Y eran judíos ellos. Empezaron a predicar el evangelio. La iglesia primitiva era judío. La mayoría eran judíos. Y después de a poco se integraron los otros pueblos. Pero eran todos judíos prácticamente, que empezaron a predicar después del evangelio. Por esa razón, acá en nuestros estudios le está dando esa esperanza el apóstol Pablo al pueblo de Israel, a sus hermanos, en la carne, dice, de que no han sido desechados totalmente, sino una parte, un remanente, y que van a volver a su olivo natural, dice, al original. Porque una parte también dice en el versículo 11, justamente 11:1, Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías en la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado. ¿Y solo yo he quedado y procura matarme? ¿Y qué le dice Dios en la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces nada más responde él acá. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dios no desecha a su pueblo. Una vez más le da esa esperanza de que aún ellos son el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, el remanente. Se está dirigiendo a ellos. Y por eso la última parte decía,
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Esa esperanza, ¿verdad? De que había algunos que ya fueron cortados por lo de Israel por desobediencia. Pero Dios en un momento le va a volver a llamar a algunos de ellos, al remanente, para que se arrepientan y se acerquen a Dios. Y eso es justamente lo que vamos a estar viendo el próximo miércoles. Adelantamos nomás un poco de esta parte donde decía la restauración de Israel. ¿En qué sentido Dios le va a volver a restaurar? Con el pacto que va a hacer con ellos. Ese nuevo pacto que Dios ya hizo con ellos en realidad. Que leímos, podemos leer Isaías 59:20, para ir terminando, y después Jeremías. Isaías 59:20. El contexto dice confesión del pecado de Israel. Isaías 59:20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron, a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Va a ir de generación en generación la palabra de Dios a su pueblo. Ese es el pacto también que también Jeremías habla, que va a escribir su ley en su corazón, que no se van a olvidar del pacto de la palabra de Dios. Van a transmitir eso a su generación, a sus hijos y a sus nietos. Dice Jehová, desde ahora y para siempre. Eso es algo eterno, va a ser, algo continuo. ¿Por qué? Porque primero dice, a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿A quién? A los que se arrepienten. Reconocen su pecado, reconocen su iniquidad, dice, su pecado delante de Dios. De que ellos desobedecieron la ley. Y vamos a volver a leer para terminar Jeremías 31-33. También habla de ese nuevo pacto que ya habíamos leído. Jeremías capítulo 31, versículo del 31, vamos a leer. 31. Versículo 31. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ese es el pacto que Dios hizo con ellos, que ellos se van a acordar, esa es la palabra de Dios, que Dios va a renovar y va a confirmar que es su Dios a la casa de Israel. Pero también siempre enfatiza a Dios cuando trate su pecado, su iniquidad, cuando se arrepientan. Tienen que ellos volverse a Dios, reconocer su pecado, y ahí Dios dice que le va a perdonar otra vez a su pueblo. Entonces, lo que estamos estudiando ahora es la salvación de los gentiles, que a nosotros nos vino por gracia esa salvación, por la gracia soberana de Dios. Nos llamó sin merecerlo, sin ser de esa raíz original, de ese árbol original. Somos injertados, somos pueblos gentiles. Pero aún así, Dios nos llama, somos su pueblo, sus hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué nos une a todo este pueblo? La fe en Jesucristo, la fe. Porque nos une, no por obras, por la fe en Él, por la gracia. Así como muchos gentiles creyeron. El apóstol Pablo predicó, dice, también a los griegos. Y los griegos les gustaba mucho la filosofía, el pensar, la cultura. Y muchos de ellos dicen que creyeron en Jesucristo como su Señor, teniendo muchos dioses ellos. Incluso los romanos, muchos creyeron. También creyeron por el testimonio de Pablo, por el mensaje del Evangelio, porque él dice que predicaba con autoridad.
Y una parte de Romanos, la primera parte lo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice otra vez. Romanos 1:16. A los judíos creo que decía, y también a los griegos, primeramente. Romanos 1:16. El poder del Evangelio. Él entendía muy bien que tenía que predicar también a los gentiles. El Evangelio que tenía poder. Romanos 1:16. Este también es un versículo muy conocido, Romanos 1:16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Él entendía bien el alcance que tenía el Evangelio. Predicar el Evangelio, la sana doctrina, dice, era salvación para todo aquel que cree, todo ser humano. Y una vez más pone al judío primeramente. Siempre él también predicaba a su casa primero, a los judíos. Y también al griego, a los gentiles. Él no descuidaba a los judíos, a sus hermanos, aunque rechazaban a ellos continuamente. Él oraba por ellos. Me imagino que oraba por los judíos, por sus hermanos. Pero también dice al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, lo que estamos hablando. Por fe y para fe. La fe en la palabra, la fe que produce después obras, por la fe de creer en Jesucristo, en su obra. Nos justificamos por la fe, dice Romanos 5:1. Por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y esa fe fue lo que le impulsó al apóstol Pablo a predicar a los romanos. Un pueblo también muy conflictivo, muy guerrillero, los romanos. Se fue a predicarle a los romanos, a los emperadores, a los gobernantes, apelando su vida. Él les predicó, él les estaba diciendo eso. Y les estaba recordando también a ellos que ellos son salvos también por gracia. Bueno, ellos eran gentiles, los romanos. Por eso dice la salvación a los gentiles. Y también les estaba haciendo entender también que no se olvidaba de su pueblo, los judíos, que Dios tampoco se olvidó de su pueblo. Que está el pacto ahí con ellos, está vigente. Y hasta hoy día está vigente ese pacto. Porque Dios lo que promete cumple. Él cumple lo que promete. Si Dios pactó con él, es porque va a cumplir eso. Y Dios mismo le va a quebrantar y le va a traer así a su pueblo. Entonces hasta ahí, hermanos, ahí terminamos hasta el versículo 24, 11-24. Y siguiente miércoles se va a estar meditando en la restauración de Israel, siguiendo lo del pueblo de Israel. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.